Soy César López Matayosi y junto con mis compañeras, la doctora Ana Patricia Moya Rueda, la doctora Sara Palomo Díez y la doctora Claudia Gómez, vamos a presentar nuestro tema de investigación Accesibilidad al documento de consentimiento informado para participar en estudios de investigación. Esta investigación nace tras una reunión del grupo, cuando la doctora Moya Rueda nos informó que podíamos comenzar un estudio y que era importante iniciar la recolección de datos con un documento de consentimiento informado que había sido aprobado. Nuestras dudas comenzaron porque al utilizar documentos virtuales queríamos conocer si las personas con discapacidad visual podían acceder a la información y participar de forma voluntaria. Decidimos analizar los formatos y realizar una estimación inicial de la población que podía quedar fuera de nuestro trabajo de investigación. Como ejemplo, vamos a utilizar el Adobe Acrobat 11 Pro. Tiene una serie de herramientas que nos va a permitir modificar los documentos PDF para que sean accesibles para personas con visibilidad reducida o ceguera. Estas herramientas van a ser principalmente tres y las explicaré a continuación. En primer lugar, tenemos la opción de utilizar un lector de pantalla para leer en voz alta el contenido del texto. Además, tenemos la opción de generar formularios en PDF que hacen que sea mucho más fácil de cumplimentar el documento. Y estos formularios pueden incluir descriptores textuales, navegación con teclado y también por último nos permite guardar nuestro PDF como un texto para braille. La primera herramienta que vamos a ver es la de lectura en voz alta. Para ello tenemos que ir a la pestaña Ver y en la pestaña Ver tenemos la opción Leer en voz alta. Activamos la lectura en voz alta y tenemos que volver a esta misma pestaña para indicarle Leer hasta el final del documento. Vamos a encontrarnos con algunos problemas en este documento. Consentimiento informado. De barra de guión bajo. Vamos a pararlo. Detener. Tenemos el problema de que en este tipo de texto, si utilizamos una barra de guiones bajos seguida para el espacio donde se vaya a cumplimentar, a la hora de llevar a cabo la lectura, ocurre lo que hemos visto. Comienza a repetir que hay guión bajo, guión bajo, guión bajo. Esto puede ser muy incómodo para una persona que lo esté escuchando, con lo cual lo ideal en estos casos sería generar un formulario. Por esa razón pasamos a la siguiente herramienta que tiene este software. Herramienta de generación de formularios, vamos a tener que utilizarla de la siguiente forma. Primero tenemos que eliminar estos guiones bajos, con lo cual en primer lugar tendremos que editar el texto de imágenes. Nos iremos aquí y borraremos todo esto que nos sobra. ¿Vale? Dejaremos un espacio lo suficientemente amplio para poner nuestro hueco de formulario y esto lo haremos con todos los guiones bajos que tenemos para que a la hora de poner la lectura en voz alta pues no genere ese bucle. Borramos los guiones y ahora sí nos vamos a ir a la herramienta formularios que está aquí. Aquí tenemos la pestaña formularios y vamos a decir crear formulario. Creamos el formulario y decimos que lo queremos crear desde un documento existente, que va a ser el mismo documento con el que estamos trabajando. Documento actual, con lo cual continuar. Bueno, debemos guardar los cambios. Guardamos los cambios. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora ya vamos a crear nuestro formulario. Agregamos un nuevo campo. Tenemos diferentes opciones. Pueden generarse también casillas de verificación, botones, etcétera. Pero nosotros queremos un campo de texto, con lo cual vamos a poner un campo de texto en donde nos interese. Aquí tenemos un campo de texto, copiamos, pegamos y ponemos otro campo de texto aquí para el DNI. Y un último campo de texto para el domicilio. Dando el espacio que consideremos necesario. Deberemos probar con los tamaños, etc. Bien, una vez que está ya todo, cerramos la edición del formulario y ya se queda complementado. Y aquí veríamos de nuevo leer en voz alta, leer solo esta página. Consentimiento informado.
D mayor de edad, con número de DNI/NIE y domicilio en. Manifiesto que ya sería mucho más sencillo. Por último, vamos a ver la tercera herramienta de PDF para garantizar la accesibilidad. Consiste en una herramienta por la cual nuestro archivo de PDF puede ser guardado como un texto accesible. Esto nos permitirá utilizar dicho texto posteriormente para generar un documento, por ejemplo, en lenguaje braille. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es ir a Archivo, Guardar como, y en Guardar como cambiamos el nombre, en lugar de Prueba Modelo de Consentimiento Informado, texto accesible, y lo guardamos como un texto accesible. Aquí, texto, paréntesis, accesible, TXT. Guardar. Aquí está. Y lo abrimos. Vemos que el documento es un TXT en el que aparece toda la información al principio y aquí nuestra parte de consentimiento informado. Todo en un formato accesible. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Esto nos va a permitir posteriormente, con una herramienta de transformación al lenguaje braille, poder trabajar con ello. Por ejemplo, esta es una herramienta de traductor braille, de modo que podemos coger nuestro texto de consentimiento informado, ya transformado al lenguaje accesible, copiar todo el texto, copiarlo y pegarlo aquí. Ya queda pegado dentro de esta ventana, por ejemplo en este tipo de traductor. Seleccionamos el idioma, en este caso se ha seleccionado el español, pero podemos elegir el idioma en el que esté y comenzar. Esperamos un poco y nos aparece el texto traducido a braille. Con respecto a la accesibilidad en documentos Word de Microsoft, tenemos varias opciones, como veremos a continuación. Una de las herramientas fundamentales que tiene Microsoft Word adaptada a personas con algún tipo de discapacidad visual es el menú Dictar. Nos permite dictar un texto, una palabra, un párrafo que queremos incluir en un texto en un documento Word, pero por algún motivo, por alguna discapacidad visual, no tenemos la capacidad para utilizar nuestro teclado. En este caso, tenemos este menú que pone aquí Dictar. Y a partir de este momento, como podéis verificar, todo lo que yo digo, el Word lo va a poner como un formato de texto. Tenemos que dictar con alguna pausa, porque si hablamos demasiado rápido, puede ser que no se entienda muy bien lo que estamos intentando comunicar. Otra de las herramientas fundamentales que tiene Microsoft Word es que permite revisar la accesibilidad de un documento. Esta funcionalidad es útil no solamente para docentes como para investigadores, para cualquier usuario que pueda pensar que su documento pueda ser utilizado por una persona con discapacidad visual. Esta herramienta se llama Accesibilidad y se puede encontrar en este menú que pone, en mi caso, Rever, en el caso en español sería Revisar. Lo que tengo aquí en este momento es un documento de un consentimiento informado de un comité de ética para investigación en humanos. Para verificar la accesibilidad de este documento, lo que hacemos es darle aquí a este icono y aquí al lado vamos a ver que nos sale todos los errores que puede tener este formulario, este documento, si está o no adaptado al final a una persona con cualquier tipo de discapacidad visual. En este caso verificamos que hay dos tipos de errores. Por un lado, existe un texto alternativo que falta y por otro lado hay imágenes o objetos que una aplicación para una persona con discapacidad no va a poder o no va a saber interpretar y adaptar. Por ejemplo, en el caso del texto alternativo, la imagen 1
que es este logotipo que está aquí, de acuerdo con la herramienta accesibilidad, nos dice que no está adaptado para una persona que tenga discapacidad visual. Otra imagen, por ejemplo, la imagen 7, es este rectángulo que está aquí, verde, que sirve para dividir, digamos, el código, la versión y la fecha. Sin embargo, para una persona que tiene algún tipo de discapacidad visual, pues este tipo de rectángulo de color, de formato, no es, como vemos, el más adecuado. Como vemos, la imagen 1, por ejemplo, se repite y se repetirá siempre como un error en cada página donde pueda aparecer. Pasamos al otro tipo de error. Por ejemplo, me indica que la caja de texto número 20, que es esta que está aquí arriba, justo donde pone el título, que es formulario de consentimiento informado, tampoco cumple con los requisitos para una persona que tenga una discapacidad visual. Como podemos verificar, son muchísimos, son demasiados los errores en este caso, en este consentimiento informado. Es una necesidad verificar este tipo de accesibilidad, no solamente a nivel de docencia, no solamente a nivel de investigación, pero principalmente en los casos donde el documento es para una persona que pueda tener un tipo de discapacidad visual. Vamos a imaginar que lo que queremos es hacer un estudio global, queremos estudiar una característica humana. Si el documento que realizamos no está adaptado a todos los públicos, incluyendo las personas con discapacidad visual, lo que estamos haciendo es promover un cierto tipo de desigualdad. Voy a contar lo que he visto, lo tengo aquí, los datos que he podido consultar. Bueno, son estimaciones, no hay un censo concreto de personas que tengan deficiencias visuales. Hablo de deficiencias, no de discapacidad, porque la discapacidad realmente se reconoce, es un reconocimiento que hace el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que reconoce que una persona tiene una discapacidad, pero hay personas que tienen la misma deficiencia visual y no han solicitado ese reconocimiento. Con lo cual, bueno, pues las cifras que os voy a dar no son, posiblemente falte gente, no esté incluida en estas cifras. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha estimado una cantidad de personas con deficiencias visuales, incluyendo aquí las personas con baja visión, de unas 210.000 personas, ¿vale? Estas son personas que tienen una agudeza visual por debajo de 0,3, que es menos que la mínima que se permite para conducir, que es de 0,5. Conducir vehículos a motor de forma particular, no de forma profesional, ¿vale? Y los datos de la ONCE lo que nos dicen es que en la Comunidad de Madrid hay 9.296 personas afiliadas. Estas personas son las que han ido a la ONCE y han solicitado la inclusión. Es decir, también es verdad que muchas personas estarán en esa situación y no han solicitado afiliarse a la ONCE, con lo cual habrá más personas que las 9.000 y pico que os he comentado. Para afiliarse a la ONCE por motivos de visión, lo que hay es que tener una agudeza visual menor de 0,1, es decir, un 10% de lo que se considera una muy buena agudeza visual, que sería 1, o tener un campo visual menor de 10 grados. Con lo cual, bueno, también pueden ser las dos cosas, es decir, una agudeza visual de 0,1 y un campo visual menor de 10 grados. Entonces, bueno, resumiendo, al final estamos en torno a las 200 y pico mil personas que se quedan fuera. No podemos conocer la cifra exacta. Entonces, si los documentos no son correctos, si los documentos que se proporcionan a los sujetos participantes en los estudios de investigación no cumplen con los criterios de accesibilidad, se pueden producir sesgos no deseados por dificultar la inclusión de personas que pueden aportar datos muy interesantes. En el momento de preparar la documentación de los estudios de investigación, los redactores pueden emplear herramientas que permiten comprobar la accesibilidad y, en caso de necesario, mejorarla para que los posibles sujetos participantes accedan a la información de la mejor manera posible, respetando sus derechos y evitando su discriminación por motivos de discapacidad o de la deficiencia visual que tenga.
Su inclusión en los estudios de investigación proporcionará resultados más rigurosos en general y en cierto tipo de investigaciones son importantísimos